Bien, yo te decía, hoy no hay nada de gente, pero es que los servidores, los que están acompañando son hartos también, pues. Entonces, yo veo un buen grupito, y yo prefiero un grupito así, cohesionado, y no que esté lleno y que cada uno esté por su cuenta. Y además que Dios llama al que quiere. Si fíjense ustedes que somos... Está bien. Es como cuando uno... Extraordinario. Es como cuando uno llama, viene gente a misa. ¿Quién viene? Aquí en la comunidad hay, ¿cuánto? 2.000 católicos. Llegan 200. Siempre es así. La vida nuestra es así. Por eso nosotros tenemos que estar convencidos de que nosotros somos portadores de la gracia divina. De que nosotros somos agentes, ¿verdad?, evangelizadores de la presencia de Dios. Si no, entonces quiere decir que los poquitos que somos, en vez de ayudar y ser levadura en la masa, somos obstáculos. Ese es el problema. Entonces, que esto nos sirva para eso, ¿verdad? Este retiro, esta jornada, que va a tener sus interferencias, porque vamos a tener más rato la misa de sanación, y mañana otra, vamos a tener como una misa mañana, no con la adoración al Santísimo, ¿verdad? Pero igual está la misa del domingo, si algunos van a participar. Entonces vamos a tener interferencias, pero esas interferencias son también divinas, ¿verdad? Porque está la misa de sanación con la exposición del Santísimo, que vamos a pasar por todos los lugares para que ustedes lo toquen y le pidan a Él la sanación, la liberación. Y el día domingo, que es la misa dominical, donde todos no podemos faltar, ¿verdad? Entonces, claro, esas interferencias son también en la cercanía con Él, de la mano con Él. Y eso es lo hermoso. Lo hermoso es que este va a ser un encuentro, una cercanía para poder, ¿verdad?, acogerlo acá. No se olviden nunca. No, que a mí no me interesa un Dios de inteligencia. No me interesa porque los fariseos conocían a Dios. Lo conocían de pe a pa. Conocían las Escrituras. Pero ¿saben cuál fue el problema? Que no bajaron al Señor de aquí acá. Entonces eran fríos, eran apáticos. Hacían las cosas porque había que hacerlas. Y no por amor. El Señor quiere que las cosas las hagamos por amor. Si yo le acaricio a alguien, lo acaricio porque lo estimo, porque lo quiero, ¿verdad? Es decir, mis expresiones tienen que ser basadas en esta cercanía hacia los demás por el amor que siento por el Señor. De lo contrario, no me sirve, porque son las apariencias que se engañan, ¿verdad? Y yo lo que siempre digo aquí en la misa, acuérdense, yo no quiero católicos mimos, quiero verdaderos católicos. Porque los mimos los tenemos de sobra, sobran mimos. Lo que falta ser son católicos íntegros, que acogen la palabra de Dios y la bajan de aquí para acá. ¿Y a cómo se baja? A través de estos talleres, a través de estos encuentros, ¿verdad? A través de estas realidades que la Iglesia nos permite vivir para sentir esta presencia divina y que nos sentimos amados. Y al sentirnos amados, nos dan ganas también de llevarlo con nosotros para que otros se sientan amados. Esa es la idea, ¿verdad? Bien, yo los felicito por participar, les doy la bienvenida en nombre de la Iglesia Católica, de nosotros, y también a Jaime, que viajó hoy día, ¿verdad?, que tenía compromisos. Bueno, cuando esto estaba pactado de antes, pero esa reunión de ayer la avisaron a última hora, ¿verdad? Pero igual lo veo contento. A Luchito, que también viene de lejos, también lo veo contento. ¿Y por qué lo veo contento? ¿Saben por qué? Lo veo contento porque cuando uno comienza a querer a la gente, comienza a querer a Dios y a querer a la gente, uno disfruta lo que hace, ¿verdad? Entonces también nosotros disfrutemos de esto, pero con un sentido, acoger al Señor en nuestra vida para llevarlo a la vida, ¿verdad? Si no nos sirve de nada. Así que le vamos a pedir a Él que nos regale esa fuerza, esa alegría para sentirnos tomados de la mano por Él y participar de este regalo que Él nos hace, ¿verdad?, con las antenas abiertas. Y si tienen que preguntarle algo a este viejito, pregúntenle, no tengan miedo. Y si tienen que pararlo en alguna exposición que hace, ustedes díganle, hermano, no sé, explíqueme más esta cosa.
Porque cuando quedamos con la duda, fíjense que esa duda el demonio se mete ahí y deja que no avancemos. Eso es lo triste. Así que, bien, yo ahora voy a celebrar una misa, los voy a tener presente y a disfrutar, ¿verdad? A disfrutar y a sentirse tomados por el Señor y llamados por Él a participar de esto. Muy bien. Gracias. Bueno, buenos días, hermanos y hermanas. La verdad, sí, es una alegría de estar acá y sobre todo, estoy igual que los artistas, cuando un privilegio volver a casa. y bueno, la verdad, les quiero compartir algo, que es lo que yo he vivido en este último tiempo, después que con el Padre fuimos a la peregrinación a Europa. Fueron 20 días intensos, pero de mucha bendición para todos los peregrinos que fuimos. Luego yo me quedé unos días más para predicar en Londres y estuve predicando en Madrid y Dios me bendijo mucho. Pero hay algo que la gente me pregunta siempre esto, si estoy cansado. Entonces yo le digo, yo o soy medio raro, soy anormal, pero yo no siento el cansancio. Yo creo que a lo mucho puedo sentir sueño, porque me encanta la cama, pero no estoy así con ese cansancio que podría decir, hoy estoy cansado, o estoy reventado, estoy hecho bolsa, porque estoy con muchas cosas, no siento eso, ¿ya? Y no tengo ni sueño ahora tampoco, y eso que dejamos toda la noche con el Padre, dormimos, y yo la verdad les quiero confesar, hoy día recién me habló claro qué es lo que Dios quería para ustedes. ¿Y sabe dónde me habló? Cuando me estaba duchando. Me dijo, esto vas a hablar. Así que lo más probable es que todo lo que voy a hablar le va a tocar. ¿Ya? Y yo siempre le digo al Señor, reviéntalo, Señor, en tu amor. ¿Ah? Voy a pedir que hoy día todos se vayan reventados, pero en el amor de Dios. ¿Ah? Que no es lo que decía el Padre, Dios no es algo aquí, Dios es acá. Y mientras no tengas tú un encuentro con Dios acá, tú vas a tener todas las dudas, todos los prejuicios, todas las trancas, porque cuando uno tiene una experiencia de aquí, hasta uno ora, aprende a orar solo, sin haber ido ni siquiera a un taller de oración. ¿Por qué? Porque el solo hecho de experimentar a Dios, de sentirlo a Dios, es como que tu corazón se desarma, se abre y uno empieza solito. Por eso, lo primero que hay que venderle a Dios cuando uno va a un retiro es la cabeza, ¿ah? El intelecto, que a veces no nos ayuda para que el Espíritu Santo haga obra en usted. ¿Ok? Bueno, vamos a comenzar porque no vamos a perder mucho tiempo para aprovechar bien esto antes del almuerzo. ¿Les parece? Bien, nos vamos a poner de pie. Y si usted después se sienta, yo me gusta siempre poner de pie en la oración, después se sienta cuando quiera, ¿ya? Vamos a abrir nuestras manos, vamos a pensar, ¿por qué estás aquí? Hazte esa pregunta, Señor, ¿por qué me trajiste a este lugar? ¿Por qué colocaste una inquietud? Porque yo podría haber dicho, cada uno podría haber dicho, no, pero dentro de todo estoy aquí. ¿Será porque tú me quieres hablar? ¿Será porque tú quieres también que agradezcamos ya lo que ha sido este año para nosotros? No sé cómo ha sido el año para ti, para mí ha sido tremendamente bendecido, extraordinariamente bendecido, y yo esto es un motivo también para dar gracias a Dios, y no siempre puro pedirle, sino también darle gracias a Dios por todo lo que has vivido, por lo bueno, por lo malo, por aquellos momentos donde sentiste una profunda necesidad de Dios. Dale gracias como comunidad
por lo que vivimos también este año, la experiencia que tuvimos en septiembre, cuando vinimos, el taller del seminario. Es decir, tanta bendición que hemos recibido, hermano. ¿Cómo no dar gracias a eso? Por el trabajo, por la salud, por la vida, por tu familia, porque tienes techo, porque tienes una cama con la cual dormiste, porque tienes, no sé, algunas cosas que te ayudan a vivir mejor esta vida. Por eso, gracias, Señor, te damos. Gracias por todo lo que hoy en fe tú nos vas a dar. En fe yo te digo ya, gracias, Señor. Gracias por lo que vas a bendecir a esta comunidad de aquí de San Rosendo y a mi hermano que vienen de Laja de manera especial, a nosotros que venimos de Valdivia. Desde ya te decimos gracias, Señor, por todo. Gracias por mi hermano que tengo a mi derecha, a mi izquierda. Gracias, Señor, por haberlo traído aquí, Señor. Gracias por lo que yo sé que lo vas a sorprender, la vas a sorprender en este día. Y por eso, desde ya te digo gracias, Señor. Gracias en fe, eso es, dar gracias en fe significa dar gracias por algo que todavía no sucede, pero que crees y tienes la confianza que va a ser así. Así que en fe digámosle al Señor, gracias, Señor. Gracias por lo que nos va a sanar Dios este fin de semana, por lo que va a sanar el alma, lo que va a sacar de nuestro corazón, lo que va a sacar de tu espíritu, de lo que va a sacar de tus células enfermas, de tus huesos, de esos dolores físicos que todavía quedan. En fe te digo, gracias, Señor. Gracias porque sé que en este día vas a pasearte por este lugar y vas a orar con el poder del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, diga con fuerza, ven, Espíritu de Dios, ven con gracias nuevas para nosotros, sorpréndenos grandemente, Señor, como tú lo sabes hacer. Bendito seas. Espíritu Santo, necesito. Manda tu fuego a este lugar. Manda tu fuego a este lugar. Espíritu Santo, Espíritu Santo. Bien, el de al lado nomás, no era todo. No se engolosinen. Bueno, estiren su mano derecha hacia mí y no sé, miren. Y oren por mí, ¿ya? Amado Señor, te presentamos a tu Hijo Jaime, quien con tanto amor y generosidad ha venido a estas tierras para hablarnos de ti, de tu amor, de tu perdón, de tu sanación, Señor amado. Cúbrelo en estos momentos con toda tu unción, con toda tu bondad, Señor amado, para que todo el mensaje que viene en tu santo nombre, Señor, nosotros podamos recibirlo con todo el amor, con toda la bendición y con todo lo que usted tiene para darnos, Señor amado. Permita que Jaime hoy día sea su instrumento para que nosotros recibamos toda la bendición que usted nos tiene preparada. Bendito sea, Señor. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bien, digámosle junto a nuestra Madre, bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo Dios se recrea en tal graciosa belleza. A ti, celestial princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día, Alma, vida y corazón. y con compasión, no me dejes, Madre mía, morir sin tu santa bendición. Amén. Tomen asiento. Bueno, hoy quisiera compartirles una noticia especial, un texto que es muy conocido por todos nosotros, de un personaje
bíblico, porque esos personajes bíblicos viven dentro de nosotros, ¿ah? Porque tenemos muchas veces las actitudes de esos personajes bíblicos, personajes de que se encontraron con Jesús, y uno tiene actitudes de esas personas. Y para entrar hoy quisiera hablar sobre Zaqueo. ¿Ustedes conocen Zaqueo? Sí. Nosotros, ¿qué podríamos decir de Zaqueo? ¿Qué sabemos de Zaqueo? A ver. ¿Era qué? Un cobrador de impuestos. ¿Qué más? No solamente era cobrador de impuestos, era un ladrón. Robaba. ¿Qué más? Era curioso, tenía curiosidad ¿de qué? ¿De conocer a quién? A Jesús. Era de estatura pequeña, ¿ya? Y bueno, en el tiempo era un cobrador de impuestos que cobraba los impuestos para Roma. Y todos los cobradores de impuestos eran personas queridas por el pueblo. Eran personas rechazadas. ¿Por qué? Porque justamente no solamente cobraban de más, una parte para ellos también. Y la gente se daba cuenta de eso. Ahora, que usted dirá, ¿y qué tiene que ver eso con nosotros? Tiene que ver mucho, tiene que ver mucho. Pero vamos a la palabra de Dios que está en Lucas, en el capítulo 19, en el versículo 1 hasta el versículo 10. Lucas 19, del versículo 1 al 19. Perdón. Lucas 19, versículo 1 al 10. Habiendo entrado en Jericó, atravesaba la ciudad, había un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico. Trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la gente, porque era de pequeña estatura. Se adelantó corriendo y se subió a un sicómoro para verle, pues iba a pasar por allí. Y cuando Jesús a aquel sitio pasaba, alzó la vista y dijo: Zaqueo, baja pronto, porque conviene que hoy me quede en tu casa. Se apresuró a bajar y le recibió con alegría. Al verlo todos murmuraban diciendo: ha ido a hospedarse a casa de un pecador. Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: daré la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo defraudé a alguien, le devolveré el cuádruplo, 4 veces más. Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también este es hijo de Abraham, pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Fíjense que yo quisiera rescatar 3 palabritas como para introducir este retiro. Primero, quiero introducir la palabra pequeña estatura, ¿ya? La pequeña estatura que tenía Zaqueo. También voy a rescatar el árbol que se llamaba sicómoro, y la palabra hoy me quedo en tu casa. Hoy quiero quedarme en tu casa. ¿Por qué? Dice la palabra que era un hombre publicano, pero era de pequeña estatura, por lo tanto, al ser pequeño era un obstáculo
podríamos decir, un problema para ver a Jesús. Y cuando uno tiene un problema, cuando ustedes han tenido un problema, cuando yo he tenido un problema, ¿queremos ver a Jesús o no? Cuando la vida no anda bien, ¿queremos ver a Jesús o no? Que se te note, que se te note. Es decir, cuando muchas veces en la vida tenemos un problema, hay un deseo de buscar a Jesús. Bueno, en este problema este hombre era de baja estatura, ¿ya? Entonces, ¿él qué hizo? Dice la palabra que él subió a un sicomoro a ver a Jesús. Y fíjate que un encuentro, un retiro, es como un sicomoro. ¿Por qué? Porque este lugar se va a provocar, te va a facilitar la posibilidad de encontrarte con Jesús. Porque había un problema. Dice la palabra que había mucha gente. Y cuando la palabra está poniendo esa situación, es que quiere decir que hay obstáculos. Pero ese obstáculo, aparte de que se enfrentó a los obstáculos fuera de él, que era la multitud, él tenía un problema, era chico. Bueno, yo le pregunto a usted, ¿usted tiene algún problemita? Quizás muchos al venir aquí tuvieron problemas, pero la necesidad los hizo venir. Los hizo decir, porque mira hermano, cuando uno no tiene problema, uno pone todos los obstáculos. Hasta uno se hace obstáculo. Uno mismo pone la limitación, es que no puedo, que mi nieto, que mi hijo, que me va a llegar visita, que esto, acá. Es decir, yo pongo los obstáculos. Pero cuando uno tiene necesidad, yo creo que dejo plantada la bici y me vengo igual. ¿Por qué? Porque yo reconozco mi necesidad. Y Zaqueo reconoció su necesidad, reconoció su problema. Y su problema era que era bajo. El primer problema que él tenía era bajo estatura. Era bajo para ver. Y muchas veces nosotros no vemos a Jesús porque nuestros problemas personales te impiden ver a Jesús. Por eso Dios propicia una actividad, un retiro. ¿Para qué? Para que tú te puedas venir y ese retiro sea el sicomoro, sea ese árbol que te facilita para que veas a Jesús. Pero cuando uno viene a un retiro, Jesús te ha visto a ti primero. Y por eso Él coloca una inquietud, un deseo, una curiosidad para que tú te encuentres con Él. La comunidad, la iglesia, es un sicomoro. Es un árbol donde te facilitará. Y dice la palabra, dicen que en el camino a Jericó había muchos sicomoros. Es decir, había muchos árboles. Y fíjense que yo busqué un árbol sicomoro y son árboles pequeños, pero son frondosos, pero de tronco corto. Entonces la persona se puede subir con facilidad. ¿Ya? Es decir, si yo comparo el sicomoro con una comunidad, la comparo con la iglesia, lo comparo con una persona, porque a veces nosotros también podemos ser sicomoro para otros, para que otros puedan ver a Jesús. Yo voy a ser un sicomoro en este fin de semana. Luis va a ser un sicomoro para que ustedes vean a Jesús, para que todas esas cosas personales que tú tienes, que no te dejan ver a Jesús. Porque nosotros tenemos muchas cosas que no nos dejan ver a Jesús, que son cosas personales. Zaqueo tenía ese problema de su pequeñez. Pero no solamente a veces tenemos problemas personales, a veces nos encontramos con problemas que están fuera de nosotros, como en este caso era la multitud,
porque había mucha gente, que a veces uno quiere acercarse a Dios y hay personas, hay situaciones en nuestra vida ajenas a nosotros que nos impiden ver a Jesús. Dicen los psicólogos que del 100% de los problemas que tiene una persona, solo el 10% o el 5% son tuyos. Los demás son de otras personas. ¿Y sabes por qué? Porque nosotros somos buenos. Nos creemos buenos. ¿Les que ahora voy al grupo de oración? ¿Ya? Entonces todo el mundo nos pide oración porque, no sé, porque yo ahora soy misionero. Entonces nos creemos buenos. ¿Y qué hacemos? Nos vamos cargando de cosas, situaciones que nos impiden ver a Jesús, hermano. Cuando usted se carga con tantos problemas, la preocupación, que yo siempre hablo de esto, que creemos que a mayor preocupación, tú amas más a la gente. Estoy tan preocupada. ¿Por qué estás preocupada? Por mi esposo. ¿Qué tiene? Tiene unos dolores raros. ¿Lo llevaste al médico? No, estoy preocupada. Estoy tan preocupada por mi hija que tiene, no sé, está tan rebelde. ¿Hablaste con ella? No, estoy preocupada. Tengo una tremenda preocupación. Estoy preocupada por mi jefe, algo raro. Parece que le hablaron un chisme de mí. ¿Hablaste con él? No, estoy preocupado. Creemos que estar preocupado es como que yo ya... ¿Y qué hace la preocupación? Esto está aquí. Y eso es un obstáculo. Cuando usted tiene muchos problemas por otras personas, usted no puede ver a Dios. Es tan difícil. Nos cuesta ver a Jesús. Nos cuesta ver a Jesús. Por eso a veces cuando vamos a la oración, vamos a una misa, cuando vamos a un retiro, uno dice, mira, el hermano, el cura o la persona que estaba delante explicó y yo nunca había visto eso así y fíjate que me aclaró la película. ¿Por qué? Porque esa persona en ese minuto está haciendo un sicomoro, está haciendo un canal para que tú puedas ver a Jesús. Y tú tienes que ser un sicomoro. Tienes que salir de este retiro siendo un sicomoro que facilite el camino para otro y no los obstaculice. Porque a veces la vida, en vez de ser facilitadores, somos obstáculos. Dicen que Zaqueo tenía un problema, robaba. ¿Ustedes roban? ¿Ustedes roban o no? Bueno, yo decía también esto que yo robo desde el punto de vista cuando llego tarde a mis compromisos con Dios. Yo le robo tiempo a Dios. Yo le he robado tiempo a Dios cuando no he ido a la oración. Pero yo me he robado las veces que yo me he privado en encontrarme con Dios. Me he robado la bendición cuando yo he sido obstáculo, cuando yo he puesto los obstáculos para que Dios me bendiga. Yo me he robado la bendición muchas veces. ¿Cuántas veces Dios te ha querido bendecir? Pero tú primero has puesto otras cosas como obstáculos y tú te has privado. Desgraciadamente, cuando ya estamos hechos bolsa, cuando ya no hay nada que hacer, como hoy día escuché una prédica que me llegó por el WhatsApp, decía el sacerdote, cuando usted está enfermo, ¿no es cierto? Cuando usted está enfermo, va a cuánto curandero, brujo, a ver médico. Pero cuando ya no hay nada que hacer, ¿dónde viene? A Jesús. Y se da cuenta uno
que ahí usted dice, escucha, ¿cuánto tiempo perdí? Yo me robé la posibilidad de vivir y me quedé atado. Me quedé atado a cosas. Entonces, es como, ¿cuántas veces yo me he robado mi tiempo para estar con Dios? Yo me he robado la bendición de Dios. Dios te quiere bendecir, Dios te quiere sanar, pero yo me he robado esa posibilidad. Por eso cuando uno se encuentra con Dios, nos desequilibramos después. Porque después que nos hemos privado, lunes, martes, miércoles, jueves, sábado, queremos devolverle a Dios. Por eso Zaqueo le dice, devolveré 4 veces más. Porque uno se apasiona por las cosas de Dios. Se vuelve loco. Por eso en la familia no te entienden. No te cachan nada. No cachan la onda. ¿Por qué? Porque uno se vuelve loco. Porque uno quiere devolverle a Dios lo que yo le robé. Te robé tiempo, Señor. Te robé tiempo. Porque el tiempo es de Dios. Te robé plata, Señor. Te he robado plata, Señor. Porque no te he dado lo que te corresponde. No te he dado mi diezmo. No te lo he dado, me lo he robado. Por eso mi vida está así como está. Te he robado servicios, Señor. ¿Cuántos servicios te han pedido? No, es que no puedo, que no estoy preparado. Espérate un tiempo, quédate sentadita si quieres estar sanita, completa. Le hemos robado tanto a Dios. Por eso la palabra es una palabra especial. Es una palabra que nos hace reflexionar. Y viene Jesús, dice, que lo mira y le dice, Zaqueo, hoy me quiero quedar en tu casa. Hermano, venir a un retiro, Jesús te está mirando. Y Él, mira, Él se hace el invitado, Él. Se hace, te dice, yo me quiero quedar en tu casa. Y la casa es esta. Esta, hermano. Él no quiere quedarse en una idea, Él quiere quedarse en tu corazón. Y cuando Jesús viene a nuestra casa a quedarse, ¿qué hace Jesús? No. Si Jesús entrara, imagínense si este es el corazón, esta es la casa, este es el corazón, este es el lugar físico. Y Jesús entra aquí, ¿qué va a hacer primero? Va a mirar. Padre de Dios. ¿Qué va a ver? Va a ver nuestra pobreza, va a ver nuestro fracaso. ¿Cuántos? Nuestros resentimientos. ¿Cuántas cosas usted todavía tiene guardadas en su casa? Odio, miedo. Ay, que yo no puedo, que no soy capaz. Faltas de fe, prejuicio. Entonces, ¿él qué quiere? Cuando él entra a una casa, él quiere limpiar, pero quiere recorrer. Yo siento que el encuentro, un retiro, es eso. Jesús entra a tu casa, que es tu corazón, y empieza a recorrer. ¿Y qué saca? Por eso el Señor en cada retiro algo saco. Algo me muestra. Ah, yo pensaba que yo tenía superado eso. Y te das cuenta que no está superado. Todavía no perdonáis a la vieja de tu suegra. No la perdonas, no la sacas. Es decir, te das cuenta que todavía tienes miedo, tienes complejos. Todavía eres una persona insegura, sabiendo que Dios te creó seguro. Todavía tienes ansiedad, quieres llenar vacíos. Todavía hay tremendos orificios. Por eso no somos felices, porque nosotros tenemos un concepto errado de felicidad. Creemos que teniendo mucha plata la felicidad está. La felicidad entra cuando Jesús llena los vacíos. Por eso hay insatisfacción en nuestra vida, porque Jesús no ha llenado esos espacios.
dicen los psicólogos, esto a nivel psicológico, dicen que hay un espacio en el corazón que no se puede llenar con nada. En el nivel espiritual, ese espacio es el lugar donde Jesús tiene que habitar. Y mientras Jesús no habite ese lugar, no vamos a ser felices. Vamos a vivir llenos de preocupaciones, creyendo que estando muy preocupado, tú estás amando más a tu esposo, estás amando más a tu hija, en vez de que mejor te ocupes y que Dios te dé esa gracia. Jesús, hermano, se hace el invitado. La pregunta es, 2 puntos, es lo que están escribiendo. ¿Le das cabida a Jesús? ¿Le queréis dar cabida a Jesús o no? Pero hermano, yo vengo un ratito nomás al retiro. Poquita cabida le va a dar, pues. Porque a ver, tengo que limpiar la casa. Este mismo lugar, ¿cuánto les costó limpiar? Porque cuando yo vine, ay madre, ¿cómo? ¿Les costó o no les costó? Bueno, así le cuesta a Dios. Así le cuesta a Dios también. ¿Y sabe por qué? Porque Dios es prudente. Dios nos pide permiso. Hoy quiero quedar. Él se hace el invitado, pero faltaba la respuesta a Saqueo. El Señor quiere quedarse en tu casa, pero falta tu respuesta. ¿Y cuál es la respuesta que le quieres dar a Jesús? Sí. Entra con Jesús. Entra, pero de verdad, pues entra. Por eso la palabra dice, mira que estoy a la puerta y llamo, si escuchas mi voz, yo voy a entrar a tu casa. Pero si escuchas, escuchar es escuchar, saber escuchar la voz de Dios, no escuchar cualquier cosa. Tenemos muchos ruidos. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús se adelanta antes que él. ¿Por qué no lo invita a Saqueo? Porque él era pecador. Porque era un ladrón. Porque él sabía su fama. Si Saqueo sabía quién era, no era tonto. Él sabía que tenía el menosprecio. ¿Cuántos de nosotros traemos menosprecio de nuestra propia familia? ¿Cuántos de nosotros no hemos recibido ese amor? Por eso, yo siempre lo digo esto, no hay que buscar amor donde no hay amor. Por eso buscamos amor y compramos amor a la gente, las compramos para ser valorados, porque no queremos ser más rechazados. Y Jesús aquí se adelanta, por eso Él quiere adelantarse. Hay momentos que Jesús en la vida se quiere adelantar, porque Él sabe tu limitante. ¿Y cuál es nuestra limitante? El sentimiento de indignidad. ¿Cuántos de nosotros nos venimos a la iglesia porque nos sentimos indignos? ¿Cuántos de nosotros no elevan una oración a Dios porque se sienten indignos? ¿Cuántas veces le han pedido a usted, hermano, hermana, ¿nos podrías ayudar? Y uno dice, mira la excusa, pero ¿cuál es la raíz de la excusa? Tu sentimiento de indignidad. Es decir, tú te sientes indigno porque sabes quién eres. ¿O no? Eso es cuando la gente dice, ¿cómo estáis? No sé lo que me pasa, me siento tan rara. Si sabí que te mandaste un tremendo condoro. No es que no sé qué me pasa, no sé por qué estoy triste. Si sabes tú sabes por qué estás triste. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, sobre todo cuando uno ya ha entrado en el camino del Espíritu Santo, uno se da cuenta cuando ha metido la pata. Y como el demonio es muy astuto, te acusa. ¿Y cómo te acusa? A través del marido, a través de tu hijo. ¿Lo ves? No sé, ¿para qué vas a la iglesia si estás así? ¿No? Mira el demonio, usando al marido, usando yo no sé qué tanto te sirve. Te hace sentir poco merecedor. Entonces, cuando uno se siente indigno,
le voy, ¿qué? Le voy a decir a Jesús, entra, Señor, el predicador. No, me siento a veces tan poquita cosa. Hay muchas personas que no vienen a la iglesia por eso, porque se sienten indignos. Y por eso también reprueban en la vida. Porque como en la vida han sido reprobados, reprueban a otros. Entonces Dios quiere en esto hoy, un par de horas que vamos a estar juntos, quiere que le des cabida porque Él quiere salvar tu vida. Y por eso al final dice, hoy ha venido la salvación a esta casa, porque Él es también hijo de Abraham, porque Dios ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. No dice nada, lo que estaba medio mareado, perdido. Es decir, sin solución. ¿Cuántas veces dice, no, este está perdido, este está perdido en el trago, este está perdido en esto, no, si este es mujeriego, este está perdido en la mujer? ¿Por qué quiere decir eso? Es como que no hay nada más que hacer. Y para Dios, ¿ya? Pónganse de pie los que son muy pecadores. Ok, siéntense. Entonces, está el gremio hoy aquí. El gremio de pecadores. ¿Ya? La palabra salvación significa sanación también. Tiene dos significados. Jesús, cuando entra a la vida de una persona, la sana. ¿Y qué sana primero? Bueno, esto lo traemos, si lo recuerdan, hay 4 enfermedades interiores que sana Dios primero. Te sana de los complejos. Hay gente que es acomplejada. ¿Y de dónde vienen los complejos? De todos los halagos, de todos los piropos, de todas las admiraciones que no recibiste de tus papás. Dicen que la raíz de los complejos se gestan por los padres. Los primeros que acomplejan a un niño son los padres. Cuando lo retan en público, cuando no le valoran el mínimo esfuerzo de lo que hace, se fue gestando. Cuando llegas al colegio, te acomplejan por tu letra, te acomplejan por tu risa, te acomplejan si tienes un defecto físico, te acomplejan. Y Jesús, cuando entra a casa, lo primero que quiere salvar y sanar son los complejos. Porque una persona acomplejada es complicada. Vivir con un acomplejado, ¿por qué me miró? Se enoja porque lo miraste. Se enoja porque no lo miraste. Se enoja porque lo abrazaste demasiado. No. Después se enoja porque no lo abrazaste. ¡Ándale a la misma porra! O sea que sos acomplejada. Son puros complejos. Entonces cuando una persona comienza, por ejemplo, a admirar, a valorar, a apreciar a una persona, uno hasta se pasa rollo. Este quiere conmigo. Esta quiere algo conmigo. ¿Me entiendes por qué? Porque estamos acostumbrados a no que nos elogien. Entonces, o tenemos miedo porque las veces que nos elogian es para pedirnos algo. Cuando la mujer se pone demasiado cariñosa contigo, es porque quiere sacar su mascarita. ¿Ah? O él está muy cariñoso contigo porque ese huevo quiere sal. ¿Entiendes? Es decir, por eso no creemos mucho en los halagos, en las admiraciones cuando alguien te dice
qué bonito estás, qué bien te queda. ¿Qué pasa? Mira, esto es típico de los acomplejados. Qué bonita tu chaqueta, qué lindo tu suéter. Si era de mi hermana, me lo regaló. Lo compré en una ropa americana. ¿Entiendes? ¿Por qué? ¿Cuál sería la respuesta? Gracias. Si te dicen, ¡uy, qué bonita anda hoy día, qué bonita! Gracias, hermano. Nos acomplejamos, ¿por qué? Porque nuestro oído no está acostumbrado a los halagos. Por eso, si ustedes quieren sanarse de los complejos y quieren evitarle complejo a sus hijos, a sus nietos, que tanto los cuidan algunas, no los descalifiquen. No los reprueben, hermanos, porque ese niño va a ser acomplejado. Por eso somos nosotros tímidos, vergonzosos. Tenemos muchos complejos porque no hemos recibido los elogios, los halagos, lo que necesitábamos. Imagínate el Zaqueo. ¿Ustedes creen que recibió elogios? Él recibía pura reprobación. Nadie vio nada en Zaqueo. Era un ladrón, era un aprovechador. Y Jesús elige su casa. Muy bien, elige la tuya para quedarse en tu corazón. Lo segundo, cuando Jesús entra a una casa, lo que quiere sanar es la culpa, hermano, la culpa. ¿Quién alguna vez no ha experimentado culpa? Levánteme la mano a alguien que nunca se ha sentido culpable. Porque si tú no te sientes culpable, preocúpate. Porque muchas veces la familia a uno lo hace sentir culpable. Ahora Jesús no quiere que usted se sienta culpable. ¿Por qué? Porque Él murió en la cruz por tu culpa. Por las metidas de pata que te mandaste en tu vida, en tu juventud, todo eso. Pero porque para perdonarse de la culpa, usted tiene que amarse. Y si tú no te amas, no te aguantas, ni tú mismo, vas a poder liberarte de la culpa. Porque necesita que Dios te dé los ojos para mirarte como Él te ve, con amor. No con culpa. Yo doy siempre este consejo porque este es un consejo que yo lo hago. Yo no lo digo que lo hago todos los días, pero de vez en cuando lo hago. Me levanto en la mañana y me miro en el espejo, ¿ya? Y digo, Jaime, hoy en el nombre de Jesús, de antemano ya te comienzo a perdonar por todas las metidas patrias que te voy a mandar hoy. Bueno, eso dice que es bueno hacerlo, que es bueno comenzar el día perdonándose para sanarse de la culpa. De esas cosas que usted y yo a veces decimos, no, es que no tengo perdón de Dios. ¿Cuántas veces nos quedamos por la culpa en la familia? Algo le dijiste al esposo y no le, ay, ¿cómo lo arreglo ahora? Algo te dijo la esposa, ¿cómo lo arreglas ahora, esposa, si ya lo dejaste en el suelo el pobre? ¿Entiendes? Es decir, y uno se queda culpable. Agréguele todas las metidas de pata que nos ganamos nosotros cuando éramos jóvenes. ¿Cuántos se han quedado con la culpa por un mensaje, por una llamada que me hicieron? Yo me quedé con una culpa grandemente cuando un amigo que yo tenía en Temuco se suicidó. Me llamó muchas veces y yo no devolví esa llamada. Y al tiempo supe que se había matado. Y yo le hice la pregunta, a lo mejor esas llamadas eran para mí, a lo mejor yo podría haber evitado eso, Señor. No sé, pero me sentí culpable cuando recibí esa noticia. Me costó mucho perdonarme, sacarme el sentimiento de culpa. ¿Cuántas veces se ha muerto un ser querido de ustedes
y ahora lo lamentan. Porque no llegaron, nunca le dieron el amor que necesitaba esa persona. Por eso las cosas se tienen que hacer en vida para que no se quede con la culpa. Porque ya después de muerto una persona no se puede. Tercera enfermedad que Dios quiere sanar son los miedos. ¿Cuánto miedo tenemos nosotros? Miedo a la muerte, miedo a la soledad, miedo a la vejez, miedo a la enfermedad. Hay gente que vive el miedo a enfermarse. No tengan miedo. Hay gente que anda lleno de pastillas y está enferma. No, las tomo por precaución. Porque tiene miedo. En el fondo de eso hay un miedo ahí, de que no quererse enfermar. Pero queramos o no queramos en la vida, este cuerpo no va a funcionar ya. Es decir, tenemos que ir asumiendo. Hay que mirar el carnet de identidad y ver que ya el estómago ya no resiste las medias comilonas que te mandabas, las que resistías antes. Por eso el colon se resiente, por eso el estómago. A ver, ¿quién era el varón que andaba con dolores aquí? ¿Quién tenía un dolor aquí? Tú tenías dolor. ¿Quién más? ¿También tú? ¿Tú no, hermano? ¿No? ¿Una amiga? Bueno, muchas veces esas cosas, ahí a veces en esas áreas del cuerpo están los miedos. Miedos o resentimientos que tenemos. Entonces, muchas veces contraigo el miedo, es tanto el miedo que se va al cuerpo. Por eso a Jesús le interesa sanar a los miedosos primero. Y por eso en la Biblia está 365 veces la palabra no temas. Porque uno es para ti, para cada día. Eso es muy importante. Y la cuarta enfermedad son los resentimientos. ¿Cuántos de nosotros queremos sanar de los resentimientos? Sanarnos. Resentimiento. Siempre hay alguien que perdonar. ¿Habrá alguien que todavía no perdonó? A ver, levanten la mano todavía los que están trabajando un perdón o que todavía no han perdonado a alguien todavía. Lo tienen ahí. Claro, por eso el colon se infla. Y ahí está la vieja, o ahí está la persona, que tiene, está agarrado ahí la persona. ¿Ah? Déjalo ir. Bueno, una de las cosas importantes, que siempre es algo reiterativo en una experiencia espiritual, es el perdón. Sin perdón no hay sanación. A veces hay personas que han tenido enfermedades crónicas que con una oración de perdón se han sanado. La semana pasada estuve en Santiago y la mayoría de las personas era adulto mayor. Me sentía dándole un retiro a adulto mayor, ¿me entiendes? Es decir, no había gente joven, eran todos casi mayores. 70, la más joven, 68, 70 años, la más joven. Los demás, 75, 80, 82, 86 el coordinador, 86 años. Me sentía dándole un retiro a adulto mayor. Pero ¿saben? Me impactó. ¿Saben cuál era la raíz de los adultos mayores? ¿Saben por qué un adulto mayor gesta los resentimientos? Eso lo descubrí yo en la oración, cuando estaba orando. Porque se sienten que no sirven para nada o los han olvidado. Los postergan. El abandono. Muchos abandonados. Muchos abandonados, solos. Dentro de eso hay un resentimiento, hay un dolor. No esperemos llegar a adulto mayor, hermano.
día se te van acumulando más gente. Tu cementerio privado, tu corazón, va a estar lleno de cadáveres. Entonces, Zaqueo, Jesús, que conocía el corazón de Zaqueo, le dice: Zaqueo, baja pronto. Es decir, Jesús te dice: baja, baja para que veas esa situación de una manera diferente. Yo te voy a enseñar. ¿Y cómo enseña Dios? Entrando a la casa. Entrar a la casa significa que tú, Jesús, y tú vas a tener una relación personal con Él. Cuando uno tiene una relación personal con Jesús, Jesús te enseña a ver las cosas de otra manera, no como lo que yo creía. El punto de vista que tú y yo teníamos no es el punto de vista de Dios. Por eso el tiempo de Dios, dice la Biblia, no es el tiempo tuyo. Nosotros queremos ya. Nosotros ya queremos el milagro. Pero el Señor dice: no, yo te voy a esperar el milagro, porque mientras llega eso que tú me pides, tú vas a madurar. Tú vas a crecer. Tú te vas a hacer fuerte. Tú vas a enfrentar la dificultad. Y cuando mires hacia atrás, vas a decir: fue necesario. Fue necesario pasar eso. ¿Le ha pasado eso que usted ha pasado? Y uno dice: fue necesario. ¿Le ha pasado que usted mismo como padre le dice al hijo: no, mi hijo tuvo que pasar eso, porque si no pasaba eso, no se iba a dar cuenta? ¿O no? Bueno, Dios también ve eso nosotros. A veces en la vida, Dios no nos da lo que pedimos porque Dios dice: bueno, tiene que pasar por eso, porque eso lo va a hacer crecer, lo va a hacer madurar, lo va a hacer un hombre fuerte, no una persona debilucha. Y Jesús se fue a la casa de Zaqueo. Y lo más importante, que esto es lo que me encanta, la salvación y la sanación no llegó solamente a Zaqueo, llegó a la señora Zaquea y a los saqueitos chicos. Es decir, que tú eres canal de salvación para tu familia. Tú hoy día viniste con tu familia, aunque no esté la familia. ¿O no? Por eso siempre le digo a las personas que cuidan enfermos, que cuidan nietos, no se posterguen demasiado, porque muchas veces su familia está de pie por ustedes, por nosotros. Yo sé que mi familia está de pie por mí. Yo sé que mi familia ha tenido muchas cosas que Dios ha puesto su mano, porque yo estoy en esto. Porque yo estoy orando por mi familia, porque yo estoy alabando por el día en que Dios va a llamar a mi familia. ¿Me entiendes? Pero por eso Dios ha puesto su mano. Yo soy sicómoro. Porque muchas veces mi familia, mis sobrinos, se apoyan en el tío. Y ahí me siento un sicómoro. Y qué bien cuando la familia te reconoce, por lo menos, tío ora, tío acá, ¿me entiendes? Pero ¿por qué vino eso? Porque un día Jesús vino a mi vida y, como dice el canto, cambió mi corazón en un nuevo corazón. Es decir, cambió mi casa porque la limpió. Y eso es un retiro. Eso es un retiro. Dejar que Jesús entre y te limpie. ¿Y de qué tiene que limpiarte? Tú lo sabes. Y que, fíjate qué bonito terminar un año con un retiro, porque la gente está en esta dinámica de los regalos, porque nosotros, mira cómo robamos. Mira cómo robamos a fin de año. ¿Cómo decimos? No, porque es fin de año, hay tantos compromisos. Y bueno, ¿y por qué este no puede ser un compromiso? Si estamos en Adviento. Estamos en un tiempo donde preparamos el pesebre. Eso también le llama del corazón un pesebre, un nacimiento.
pesebre está hediondo a veces. ¿Y por qué está hediondo? Porque muchas veces le has dado poco tiempo a Dios para que limpie, pues. En un pesebre hay animales. En mi corazón no hay animales, hay pecados. Y esos siempre están ahí. El otro día un sacerdote dijo, que estuvo el fin de semana conmigo, acompañándonos en la confesión, decía que nosotros, el pesebre, el nacimiento, no tendríamos que colocar todas las piezas. Hay que hacerlo de a poco. Pero me dijo, lo que debe estar siempre, siempre, lo primero que tienes que colocar, dice, son los animales. Porque siempre ellos están en el pesebre. Bueno, ¿qué hay en mi pesebre siempre? Mis pecados. Mis metidas de pata, mi pecado regalón, eso que usted ha dicho, nunca más. Te duró 15 días. 15 días nomás te duró. Y volviste. Ese es tu pecado regalón. ¿Tienes algún pecadito regalón o no? Yo tengo uno, lo tengo bien reconocido. Bueno, ese pecado que usted confiesa y que vuelve a reincidir, lo más probable es que tiene una raíz, obviamente, que está en una de estas 4 raíces donde tenemos que sanar. Porque eso se llama tendencias viciadas. Tendencia viciada es algo que usted ya no puede controlar. Por eso, cuando uno dice, tengo el vicio del trago, y tú le dices a tu marido, pero deja el trago, mi amor, no puedo. ¿Y por qué no puede? Porque es una tendencia viciada, pues. Está viciado, no tiene control sobre esa situación. No puede, no le sirven las buenas palabras, los buenos consejos, porque la persona no tiene control de eso sobre esa situación. Dios no tiene control. Entonces, por eso uno se lo entrega a Dios para que Él tome control de eso. Y ahí entra Dios. Ahí entra Dios. Yo en Argentina he conocido mucha gente, jóvenes drogadictos. Muchos. Y los testimonios que cada vez que me cuentan, dicen, si Cristo no lo hubiese conocido yo a Cristo, yo estaría muerto. Porque el que está en un vicio de droga o de alcohol va a la muerte. Igual a los que fuman, ¿ah? ¿Aquí hay fumadores? ¿Fuman? Bueno, una vez me dijeron a mí, yo fumaba en ese tiempo. Bueno, nunca he sido un fumador impedernido, ¿sí? No soy como otras personas. Y entonces la misionera que fue a Valdivia, yo no estaba fumando, pero sacó otra persona un cigarrillo. Fue tan fuerte lo que dijo que parece que no se lo dijo a ella, me lo dijo a mí. Le dijo, tú no te amas, le dijo. Tú no te amas. ¿Sabes qué fue tan fuerte eso, mami? Y ella dice, ¿pero por qué dice eso, hermana? Porque te estás matando con eso. Estás quemando tu plata que te cuesta mucho sacrificio. ¿Cuánta plata gastas? Le digo, mucho. Si cada cajetilla la ahorraras para ti, para un beneficio tuyo, a lo mejor tendrías más. Pero eso a mí me marcó mucho. Y de a poco fui dejándolo, porque tampoco era no era de vicio, pero se podría haber convertido en un vicio. Sobre todo cuando uno se siente solo, fumar. Los vicios vienen por la soledad. Hay muchas mujeres solas que o son cigarrillos o es alcohol. Las he conocido en este último tiempo. Muchas mujeres que viven solas se aferran al alcohol. Yo creo que, de hecho, no tengo la menor duda que Zaqueo tenía muchos vacíos. Y su único vacío, ¿cómo lo llenaba? Con plata.
Nosotros a veces llenamos con actividad los vacíos, haciendo muchas cosas. Porque creemos que con eso nos vamos a llenar el vacío. Yo quisiera invitarte un momento a orar esta palabra, porque Dios conoce nuestra pequeñez. Dios conoce todo aquello que te impide ver a Dios. Dios conoce todo tu estado de vida, donde muchos de nosotros no hemos visto a Dios. Es más, le hemos dicho a otro, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está tu Dios? ¿Sabes por qué no lo ves? Porque tienes un problema, es tu pequeñez. Son tus cosas que tienes como obstáculo. Todo lo que a ti y a mí nos ha pasado en la vida, de dolor, de sufrimiento, de abandono, de rechazo, nos impide ver a Dios. Y Él quiere que tú lo veas. Por eso te trajo a este lugar. Te trajo porque Él conoce tu fragilidad como hombre y como mujer. Quizás por eso hay tantas separaciones hoy en los matrimonios, porque no han visto a Dios. Su pequeñez, su problema les impide ver la solución. Quizás tienes un ser querido que sufre y tú quisieses ayudarlo. Nuestra familia, nuestros hijos, nietos, mientras no se encuentren con Dios, no se va a poder. Nosotros podemos ser sicomoros, podemos ser esos facilitadores para que vean a Dios. ¿Y cómo? Dios propicia momentos, Dios propicia una instancia para que tú puedas hablar con ellos. No es en cualquier momento. Pídele a Dios que te dé el momento. Señor, te doy gracias por este lugar, por esta jornada y también por todas las personas que alguna vez han sido sicomoros para verte, donde yo me he apoyado, donde yo he recibido esa contención, esa ayuda. Lo más probable es que si yo no me hubiese subido como Zaqueo a ese árbol, jamás, Jesús, tú lo hubieses visto. Yo vine a este retiro, Señor, a esta jornada, porque quiero que me veas. Si tú tienes esa curiosidad, ese deseo, Jesús te va a identificar hoy. Porque Él se va a pasear sobre este lugar y te va a buscar. Y te va a decir tu nombre, María, Juan, hoy quiero quedarme en tu casa. Yo te quiero decir, Señor, aunque tú te hiciste el invitado, por supuesto, entra en mi casa, dile. Entra en mi casa, Jesús. Está pobre mi casa, Señor. Mi casa está sucia, quizás. Mi casa no está arreglada. Porque no te esperaba. Tú te hiciste el invitado, pero mi casa está sucia, Señor. Pues bien, esta es mi vida, Señor. Esta es mi realidad. Yo quiero que esta tarde tú me toques con tu Espíritu Santo. Entra, Jesús. Entra a esta casa ahora. Entra en mi casa. Entra en mi corazón. Tú eres el único que conoce
conoce ahora cómo está mi corazón. Ni mi familia, ni mis hijos, ni mi esposa, ni mi esposo saben cómo está mi corazón. Solo tú, Jesús. Porque yo te voy a hacer pasar a mi casa tal como está, sin arreglarla, sin hacer nada, porque yo quiero que conozcas mi corazón como está, mi realidad. No quiero poner máscaras, no quiero poner pose, porque tú sabes quién soy, Señor. Y por eso te digo una vez más, entra Jesús a mi casa. Quiero escuchar, mi corazón necesita escuchar lo que tú dijiste a Zaqueo. Hoy ha llegado la sanación, hoy ha llegado la liberación, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Eso es lo que tenemos que terminar de escuchar en este día o mañana, que la salvación ha llegado a tu vida. Bendito seas. Yo quisiera que en esta mañana, es una bendición tener matrimonio aquí en este lugar. Es una gracia, hermano. Porque cuando caminan los dos en las cosas de Dios, ese matrimonio no cojea. Cuando ambos caminan en las cosas de Dios, el perdón es más fácil. Porque Dios nos da la gracia de darnos cuenta. Yo quisiera que pasaran primero un matrimonio, primero los matrimonios, aquí de pie o de rodilla, como quieran, y yo voy a hacer una oración por ustedes de manera especial. Los demás siguen orando, seguimos orando con el canto, porque el que canta ora 2 veces. Si no sabes el canto, que el canto pueda entrar en lo más profundo de tu alma. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Me gustaría que compartiéramos un poquito qué nos dejó la mañana, qué te dejó a ti o a qué te invitó la mañana. No sé, ¿cuál es el sentimiento que caló en tu corazón, en tu mente? ¿Qué es lo que el Señor te mostró? Compartiéramos brevemente eso un poquito, lo de la mañana. Bueno, la verdad que lo que la ignorancia de uno, porque uno es muy ignorante con las cosas de Dios, es que uno dice, de repente cuando está mal, enojado, no voy a ir a misa. Pero ahora, escuchándolo bien, he aprendido que solo me hace daño a mí. A nadie más que a mí, porque me pierdo y me robo la bendición que Dios me pueda dar. Y eso lo aprendí y para siempre. De que yo no castigo a Dios, me castigo yo porque no recibo esa bendición. Y eso lo aprendí porque realmente no lo sabía, no lo interpretaba así. O sea, no que yo castigara a Dios, me refiero a que
yo de repente me sentía como mal, y claro, me faltaba y decía, no tengo ganas de ir a misa, yo no voy a ir, o porque estoy mal y tengo pensamientos o sentimientos que me perturbaban, no iba a misa. Entonces, eso lo aprendí y me caló muy bien, y porque realmente es algo que me hace bien a mí solo a mí. Gracias, Señor. Gracias, Señor. No, qué bien, porque tanto acá como allá donde en el sur me pegaron solo, ¿no? Entonces igual allá es menos. Eso de ir solo. Parecía viudo. Claro, entonces bueno, no la usaba, pero también me hacía falta. Pues, allá a veces o viajamos algo, caminamos, como sea, pero andar solo solo. Entonces, gracias a Dios. Por eso sí hemos estado más adelante acá. Y el Señor no se equivoca, te das cuenta. Gracias. Bueno, yo me tocó la parte y más me tocó a mí el perdón. Y el rey por igual. Primero yo tengo que perdonarme yo mismo y yo tengo una gran conversación con mi padre. Porque siempre lo critico y nunca llegamos a como dijeron Copla, de siempre hay una herida. Y yo creo que ahora está el momento de no sé si me digan no, pero yo perdonarlo a él. No sé por qué él se alejó y cuesta mucho. Cuando uno es hijo de mamá soltera, uno siempre quiere saber que también lo trajo acá de vida, pero yo esa experiencia tengo, sobre todo con mi mamá. Y ojalá si esto me da bien y poder conversar con él ahora que llega la Navidad y que me perdonen. Gracias, Señor. Esto te lo digo para que tú lo tengas también presente, Roberto. En Argentina, justamente hace 2 años atrás, yo fui a hacer un retiro y en ese retiro llegó una familia, un matrimonio con uno de sus hijos. La familia no son muchos, son 4 nomás, pero un niño no fue. Y el dolor que tenía él era porque su papá y su mamá no lo iban a ver a su casa. Pero sí iba a ver a los papás, a los otros hermanos. Entonces, yo les decía que cuando uno tiene un pequeño resentimiento, uno tiene atada a esa gente, ¿me entiendes? Atada. Uno está atado a ellos y ellos están atados. Entonces el caminar nuestro se hace más pesado porque andas arrastrando a toda esa gente. Entonces cuando él me dijo, bueno, voy a pedir a Dios que me dé la gracia de perdonar. Y bueno, lo lindo que fue al otro día, me invitaron a su casa y en la conversación dice, hermano, ¿sabe? Mi papá y mi mamá ayer vinieron después del retiro. Y él dice, pero papá, mamá, ¿por qué estás aquí? Y él dice, el papá dice, es que teníamos tantas ganas de verte, no sé, teníamos un deseo. Y él no lo entendía, porque uno es lento para entender las cosas. Entonces yo le dije, ¿cómo querías que te fueran a ver si tú los tenías atados? ¿Qué hiciste con el perdón? Les cortaste, los liberaste, por eso fueron a tu casa. ¿Por qué? Porque nunca hay que olvidarse que el perdón siempre trabaja tanto en tu corazón como en el corazón de las personas que nos han hecho daño.
Entonces, entonces es una manera de entender, porque yo lo grafiqué muy fácilmente así. ¿Qué iban a ir los papás? Entonces lo tenía atado por medio del resentimiento. Y en tu caso, mejor Roberto, va por ahí también. ¿Qué te va a llamar? ¿Qué te va a mandar un mensaje? ¿Qué esto? Porque el resentimiento del abandono que tienes, eso te atado, lo has atado. Pero yo te voy a dar una recomendación, sí. Pídele a Dios que te dé el momento. Porque no es en cualquier momento. Uno no puede conversar cosas así en cualquier momento. Porque yo puedo ir con mucha disposición y puede que ese papá, en tu caso, no esté dispuesto. Entonces yo me voy a quedar herido. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo cuando tengo que hacer un diálogo con una persona que es difícil, sobre todo cuando es familia? Señor, te entrego este minuto, dame, Señor, la gracia dame el minuto para hablar, que yo sienta en mi corazón, que se propicie el momento, el ambiente, el lugar físico, donde yo pueda tocar un tema que a veces no es fácil tocar un tema, sobre todo con la familia, porque las familias nos conocen como somos nosotros. ¿Entiendes? Entonces, en la familia están las heridas, entonces siempre cuando uno tiene que enfrentar diálogo, hacer incluso una corrección, no es llegar y hacerla por muy buena que sea, hay que pedirle a Dios que nos dé el momento. Señor, dame la gracia de tener el momento oportuno para hablar con esa persona, porque no es en cualquier lugar, no es en cualquier momento, es el momento. Amén. ¿Qué más? A ver, ¿qué más hemos recibido hoy día? Juan, ¿qué recibiste hoy día? A mí lo más que me pareció interesante e importante fue lo que Dios, o sea, las cosas que uno tiene que no son de uno, los problemas que uno se echa encima que no son de uno, y que eso también lo va enfermando, lo va atando y uno tiene que liberarse de esas cosas también. Y lo otro es las 4 cosas que sana Dios, que es el resentimiento, no me acuerdo cuáles eran las otras 3, pero eran 4, la culpa. Eso yo no lo sabía, no sabía que esas cosas, o sea, yo tengo claras, pero como si analizarlas de esa manera no las había analizado. Eso me pareció interesante de aprenderlo, porque soy muy ignorante en las cosas de Dios, estoy aprendiendo y me agrada saber estas cosas porque me hacen bien a mi alma, y me van sanando también, me van ayudando a crecer. Así que eso. Luisa. Yo quiero dar mi testimonio de las cosas que te dijo primero que se me da en el alma. Claro, viendo lo que usted dice acá, a mí me tenía atrapado lo del miedo. Especialmente a mi papá, el miedo. Por eso mi forma de actuar que tengo frente a la vida, de no dejar que me pasen a llevar. O sea, si me conocen, soy una mujer grande, robusta, hago muchas cosas, pero soy muy frágil. Soy muy de piel. Entonces, el miedo era porque mi papá, según porque éramos 5 hermanas mujeres, entonces para que nadie se lo acercara, él era un ogro. Y para comer en la mesa, por ejemplo, teníamos que comer como correspondía, y si a mí se me caía el cuchillo, no cortaba bien, se enojaba. O sea, descubrí hoy día que el miedo me tenía atrapada. Que valió la pena venir y seguir viviendo, porque hay cosas que uno es muy ignorante, aunque uno llegue a ser una mujer vieja. No tuve la oportunidad de
cosas. Pero ahora que la conocí, creo que ahí está mi dolor, mi pena. No lo culpo, no lo puedo. Mi padre, es mi padre, nunca nos faltó nada, pero fue muy duro con uno. No nos pegó, pero con una mirada yo gritaba. Y muchas veces en mi casa no hago muchas cosas con tal de no agraviar, en este caso a mi esposo y a mis hijos, decirle que todo hay que conversarlo y tirarlo a la mesa, que uno no debe tenerle miedo a nadie. Pero yo sí tengo miedo. Pero me pongo esa careta dura que no me deja ser feliz. Agradezco a Dios que me siga ayudando. Necesito que Dios me ayude. Y ahora encontré por ahí va la causa de muchos años. Esa es mi pregunta. Y también tendríamos que, detrás de eso hay un perdón que dar, ¿entiendes? Siempre hay un perdón, porque hacia nuestros padres, en este caso, que han dejado una huella, es decir, eso quedó grabado. El alma como el corazón, tienen memoria, por lo tanto el alma registra eso, y eso es lo que te atormenta. Entonces, yo creo que una de las cosas es perdonar a tu papá, perdonar. Y creo que se cumple lo que yo dije en la mañana, que una jornadita, por muy pequeña que sea, es como ese sicomoro que me permite ver a Jesús. Y uno al ver a Jesús ve la esperanza, hermano, porque a veces no hay esperanza en nosotros, no hay esperanza. Y perder la esperanza es como bajar los brazos antes del tiempo o bajar los brazos antes de dar la pelea. Entonces yo quisiera eso, como que Señor, es importante esto de los miedos. ¿Alguien más quiere hablar? ¿Compartir? Hola a todos. Yo, la vez anterior, cuando vine al hermano Jaime, estaba muy mal, muy mal. Y como dijo mi esposo, que yo estaba enamorada del hermano Jaime, porque yo hablaba mucho de él. Y resulta que es porque yo le hablé tantas maravillas, porque él fue mi sicomoro. Y eso se agradece. Porque uno se da cuenta de las cosas que le afectan. Pero con la conversación que tuvimos fue tan buena que yo me libré de muchas cosas que no pensé que las tenía en mi corazón. Y sobre todo la gran pérdida de mi madre, que me sentía muy culpable. No porque haya sido mi culpa, sino que yo me culpaba por no haberme dado cuenta que ella se iba a morir. Pero él me hizo ver que no estaba en mis manos. Y puedo decir que del 100% de la pena que tenía, hoy en día es una pena más, no sé, nunca se me va a quitar la tristeza, pero puedo seguir adelante porque es como si me hubiese sacado un saco de papas de 50 kilos de mis hombros. Y también él habló de, a ver, ¿cómo se dice? Es que yo no sufro de eso, del complejo. Yo no soy una persona complejada, pero eso es porque gracias a Dios me crié en una familia donde, como él dijo, yo me crié también soy hija de mamá soltera. Mi mamá se tuvo que vivir con mi hermana y yo quedé con mis abuelos y mis tías. Y ellos me dieron tanto amor y me hicieron sentir que yo siempre era perfecta, hecha la imagen y semejanza de Dios, entonces yo nunca me sentí mal o desprotegida. Entonces yo siempre conversaba con mi esposo porque éramos como la parte opuesta. Yo siempre fui rodeada de amor, de mis tías, de mi abuela, que mi madre igual a lo lejos me lo hacía sentir. Y él era todo lo opuesto. Y yo creo que yo he sido un poquito su sicomoro desde cuando lo conocí. Y me di cuenta cómo era él, porque como dice la hermana Luisa,
se ponen un camuflaje, ¿verdad? Que no dejan traspasar más allá. Cuando el hermano acá dijo que las personas no dejan que los toquen, que no les gusta que los abracen, de primero me pasaba eso con mi gordito, seguramente porque él no estaba acostumbrado a eso. Y como dijo el hermano Jaime, después me sonreí porque yo lo abrazaba mucho y él me decía que, ay, ¿para qué tanto? Porque yo soy muy melosa, muy cariñosa, y obvio, estaba enamorada de él, y yo era su esposa. Entonces me decía, ay, no estoy acostumbrado, ¿no? Y ya dije yo, no te voy a abrazar más. Pasó una semanita y después me decía, ¿y por qué no me abrazáis? ¿Por qué no me haces cariño? Y yo dije, ¿viste que se echa de menos? Y ahí él se acostumbró porque uno tiene que abrir su corazón a las personas para que ellos puedan abrirse a uno. Y eso, gracias a Dios, me tocó una linda familia y he podido superar ciertas cosas igual que yo tenía en mi corazón. Y por eso, gracias Señor. A lo mejor después va a querer agarrar un agarroncito. A ver, yo quisiera, dijiste una palabra que es importante, como, esta es una enseñanza, ¿no? En este momento no la voy a dar, pero es un puntito de una enseñanza, como una tumba que llevan en el corazón, ¿ya? ¿Y qué es velar a alguien? Es lo que se llama la melancolía, ¿ya? Cuando uno, y la melancolía viene por estar siempre retrocediendo al pasado, de personas que ya no están, ¿no es cierto? De cosas que uno dice, ya, cuánto me encantaría, cosas así. Y yo creo que todos sufrimos en algún momento eso, hacemos alusiones a esas cosas, pero el problema es cuando tú te quedas en eso, ¿ya? Y también eso es importante para sanar la melancolía, para dejar de velar a tantas, porque no es solamente personas, anhelamos estar con personas, a veces son cosas que yo hubiese querido hacer y no las he hecho, ya no las hice quizás. Entonces uno siempre anda pensando, como si hubiese sido esto, otro, si hubiese estudiado, si me hubiese casado con este otro y me tocó con este otro, me tocó nomás. Es decir, una cosa así. Es decir, viendo el pasado, porque yo creo que lo que uno se sana de la melancolía cuando vive intensamente el hoy. Porque a veces por mirar el pasado, por vivir la melancolía del pasado, perdemos lo que hoy Dios te puede dar. ¿Entiendes? Y no vemos a veces la solución. ¿Por qué? Porque estamos pegados. Y de hecho las depresiones vienen porque hemos pegado. Nos quedamos pegados. Es como cuando el auto se frenó y teniendo ruedas buenas, pero quedó pegado. Entonces, yo creo que por ahí hay que ir trabajando un poco y pedirle a Dios que nos sane la melancolía, porque a veces es fuerte, es muy fuerte eso. Generalmente cuando uno pierde un ser querido, es inevitable eso. Bueno, dentro de un año está, incluso diría dentro de un año y medio está dentro bien, vivir una melancolía bien. Pero ya después de un año y medio ya hay que ir alarmando. Siempre obviamente va a venir la lloranza, ¿me entiendes? Pero cuando eso se hace patología, puede pasar a una depresión. Entonces, eso hay que tener cuidado con eso. Y pedir a Dios que nos dé la gracia de vivir el presente, el día de hoy. ¿Ok? Bien, mire, vamos a ir a almorzar, pero yo quiero una enseñanza que me vino muy fuerte en el baño. Perdónenme que me exprese así, pero es algo que me vino muy fuerte, pero estaba duchándome, ¿no? Por si acaso. Dios me habla en todo lugar. Mire, lo voy a dejar escrito, lo vamos a leer y lo vamos a trabajar después. Tiene que ver, según la Biblia, hay 4 pasos para sanarse. Y esta es una prédica muy bonita porque esta prédica es una enseñanza que la rescató del padre Darío Betancourt, un sacerdote que tiene un ministerio de sanación. Y el padre, en un libro que se llama Vengo a sanar, se llama el libro, que es
explica a través de esto esta enseñanza. Pero la Biblia tiene algo muy que está en el Eclesiástico, capítulo 38, del versículo 9 en adelante. Dice así. ¿Eclesiástico cuánto? 38 del 9 en adelante, del 9 hasta el 15. Dice, hijo, en tu enfermedad no pierdas la paciencia. Reza al Señor y Él te curará. En otras versiones bíblicas dice, cuando estés enfermo, busca a Dios. ¿Ya? Ten presente, dice, abandona tus malos pasos, conserva limpia tus manos y de todo pecado purifica tu corazón. Ofrece incienso en memoria de la mejor harina y una generosa ofrenda de acuerdo a tus medios. Después acude al médico, porque también a él lo ha creado el Señor. Que no se aparte de ti, pues lo necesitas. Pues a veces la salud está en sus manos. Pero también ellos deben orar al Señor para que les permita aliviar al enfermo y encontrar remedio para salvar una vida. El que peca contra su hacedor caerá en manos de los médicos. En otras palabras, cuando uno no va al médico, peca. Porque a veces la salud está en manos de ellos. Pero ¿cuál es la diferencia aquí? Que nosotros hacemos todo cambiado. Porque el primer paso es recurrir a Dios. Lo voy a dar en bravo, después lo vamos a escribir. El primer paso es recurrir a Dios. Si tú estás enfermo, ¿qué hay que hacer? Recurrir a Dios. Segundo paso, arrepentimiento. Por eso dice, abandona tus culpas, tus malas acciones. Tercer paso, hacer ofrenda. Y cuarto paso, recurrir al médico. Es el cuarto paso. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Estamos enfermos? Al médico. Si el médico me falla, me voy a un curandero, una médica, no sé cuánto. Y después llegamos a Dios. ¿Me entiendes? Entonces, en este texto yo lo encuentro muy importante porque nos describe los 4 pasos, según la Biblia, cómo una persona cuando está enferma se tiene que sanar. Entonces esto es muy importante que lo sepamos porque a veces, y lo enseñemos a veces a otros, porque a veces un problema se sana por medio de Dios, porque el problema no es a veces ni siquiera es un problema fisiológico, es simplemente un problema espiritual. Y por eso tenemos que recurrir a Dios. ¿Ya? Eso después se lo voy a hablar porque, claro, porque es medio raro hablar de ofrenda dentro de la salud, pero ustedes lo van a entender por qué es así. ¿Ya? Pero el primer paso es recurrir a Dios, segundo paso arrepentimiento, tercer paso ofrenda y cuarto paso recurrir al médico. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahí siempre, por los siglos de los siglos. Amén.